Ya, Poli. Estoy. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Esperemos que se encuentren ustedes bien desde sus casitas, chozas, chantes, o como usted le llame a ese lugar en el que cohabita con su tóxico, tóxica, o lo que sea que cohabite con usted. Bienvenidos nuevamente a este bonito podcast bautizado como Nostromo. No nos pregunte, se me ocurrió en una borrachera. En realidad lo agarré de un libro. Pero bueno, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un bonito tema, señores. Esa cosa que llamamos masculinidades. Vamos, ¿para qué nos engañamos? Vamos a Este hablar trío de de nuestras personas. frágiles masculinidades. Exactamente, nosotros somos frágiles, lo sabemos. Sí. Vemos Dragon Ball para aparentar que somos machos, pero pues, en realidad no. Para aparentar que adquirimos carácter. Exactamente, pero en realidad no. Como siempre, es un placer para nosotros que nos acompañen. Aquí estamos con, con los de siempre, muchachos. Bienvenidos, insisto. Tenemos a nuestro queridísimo Temach del Caminero, mi queridísimo Abraham. ¿Cómo está? Eres la mamada, güey. Mi queridísimo Temach del Soy un Caminero. modo guerra, ¿eh? ¿Cómo está usted? Más bien guerrilla, güey, porque la guerra llega, ¿verdad? Pero bueno. Sí, claro. Y aquí también tenemos a nuestro queridísimo llamado Simón de Beauvoir, nuestro queridísimo David. Transgénero, es un bobo transgénero. Exacto. Ajá. Si estás cansado, Poli. Sí, sí estoy cansado, sí estoy un poquito cansado. Mi imaginación no vuela tanto en este momento, pero bueno, fue lo primero que se me ocurrió. Entonces, Está bien, está bien. pues bienvenidos nuevamente y pues comencemos, muchachos, con este asunto de las masculinidades. Yo quisiera preguntarles, ¿qué fregados es la masculinidad? ¿O qué entendemos por esa cosa que nos da por llamar masculinidad? Dale, joven. Usted, joven Choco, lo escucho. Bueno, partiendo del hecho de que esta fue tu idea, Ajá. que me avientes la bolita habla muy mal de ti. Ajá. Sin embargo, la masculinidad, me parece de lo que estuve buscando, hay dos formas de ver lo masculino. Una es como, primero, masculinidad, que viene de masculino. Masculino sería como los órganos, partiendo de los órganos reproductores, Ajá. y de ahí lo que está relacionado con ese ser, ¿no? Ajá. Y la otra sería lo masculino en relación con su otredad, que sería lo femenino. Ok, Y creo que de algún modo hay forma de hilarlos, porque si bien lo masculino no siempre ha sido igual, ha habido variaciones Sí. de lo que es apropiado de hacer como hombre, ¿no? Que digamos que eso es lo masculino, o que es la tendencia de lo que uno hace por ser hombre. Si bien sí hay diferencias, creo que también hay ciertos patrones que tienen que ver con el hecho de que la testosterona es una droga increíble. Y que Es una hormona, güey. ¿Es droga qué? es que tendrías que ver a Dave Chappelle, pero bueno. Ok. Pero, o sea, como hormona tiene unas funciones bastante extravagantes Sí. que si no te han tocado esos golpes de testosterona es muy difícil de explicar. No, a mí me ha pasado con mi ama y señora. Ajá. O por ejemplo, cuando tú estás en el coche y se te meten sin poner la direccional y No, como, ya. y como, o sea, y esa ebullición que es muy nuestra y es muy animal, ¿no? ajá, Muy ¿no? mamífera. Pues creo que es más animal que mamífera, pero, o sea, Ujú. creo que un poco tiene que ver con eso. Ajá. Y creo que de ahí, aunque ese no es el tema, viene un poco lo de las masculinidades tóxicas. Ajá. Entonces, eso sería eso yo así definiría lo masculino y la masculinidad. No sé si les parezca, no sé si estén contentos o no con la definición. Y si no, pues me vale queso. No, si no, pues ofreces una, ¿no? Digo, Sí, no me conflictúa, claro. pero ofreces una. Por supuesto, señor Abraham, ¿qué tiene Bueno, usted que decir? pues es que también podríamos, para no meternos en Honduras y a estar yéndonos por tangentes indeseables, pues sí hay que como que
agarrarnos de lo que es el marco de lo que es la masculinidad y lo que presupone el feminismo, que es el patriarcado del siglo XIX, XX y XXI, y de ahí podremos como que ir enarbolando lo que era o es ser un hombre en el siglo XX, en el siglo XXI, y de dónde viene esto que deriva la crisis de masculinidad, ¿no? Fíjate que esto que comentas, citando a la señora Valero, Uh-huh. sí, se llama así, en su librito de Feminismo para principiantes, hace una acotación bien interesante. Hace como distinciones históricas de los distintos feminismos a lo largo precisamente del transcurso de la historia, desde que se entiende o desde el nacimiento del feminismo como movimiento social O hasta la sea, actualidad. desde las sufragettes, ¿no? Las sufragistas. Exactamente, ¿no? Y justo hace esa distinción, por ejemplo, dice, el feminismo actual no es un feminismo, es un feminismo más político que incluso el feminismo de las sufragistas, porque el feminismo de las sufragistas en realidad estaba acotado a la obtención de un derecho, que era el del sufragio, el del voto. Uh-huh. Entonces, en cierto sentido, termina ahí cuando lo logran, sin embargo, sienta las bases para que se desarrolle la teoría feminista y demás ondas, ¿no? Pero justamente ella coloca el asunto del patriarcado como precisamente la parte más fundamental del feminismo actual. Antes pues eran las sufragistas o el asunto de la libertad sexual, ¿no? Que eran como demandas muy específicas. El feminismo actual se distingue precisamente por esa onda de ver la cuestión sistémica y sobre todo de señalar el patriarcado como parte de esa cuestión sistémica y también del asunto de las masculinidades como esa parte opresora, quizá a veces muy velada, quizá a veces muy directa, Que es ¿no? pero también creo que podríamos decir que el patriarcado de este último feminismo es más una cuestión fantasmática que un verdadero patriarcado, ¿no? Digo, creo que al Yo menos también en es eso podríamos como estar de acuerdo. buscarle tres pies al gato y ya decir como que ya todo es patriarcado, ¿no? Y yo sí creo que sí hay una razón de ser en ese feminismo primigenio, porque sí había una tendencia al abuso y ¿cómo se dice? Al uso excesivo del poder que tenía el hecho de que el hombre era como la cabeza y proveedora del hogar, ¿no? Estoy de acuerdo en eso y creo que sí había necesidad social de matizar en eso, ¿no? De llevar a cabo un cambio social profundo en eso. Que sea exacerbado, sí, y que Ujú. se ha puesto en el centro y muchas veces, porque no todo, obviamente, pero como en todo movimiento social, se ha exacerbado esta posición de entender el patriarcado como de satanizarlo quizá, ¿no? Porque Ujú. se ha caído incluso en ese extremo, pero es que es también como muy natural de un movimiento que ha tendido hacia los extremos cada vez más. Ya lo hablamos en algún otro momento, ¿no? O sea, creo que como David lo apuntó muy bien, estamos notando los límites de esos, estamos apenas como notando los límites de esas posturas, ¿no? Donde Ujú. empiezan como a darse cuenta que muchas de las cosas que postulan tienden incluso a ciertas cuestiones absurdas. Y eso no se niega. Sin embargo, hay algo que es indiscutible. El patriarcado está y es algo que sigue incluso reproduciéndose, a lo mejor ya de una manera no tan directa, pero sí de otras formas un poco más discretas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí es donde se inserta precisamente el asunto de las masculinidades, ¿no? Ujú. Porque el trabajo incluso que tenemos nosotros como vatos, me voy a poner progre, muchachos, lo siento, pero pues tiene que haber aquí disonancia, si no, pues esto va a ser una cámara de eco. A ver, Esto va a ser un club de Toby. exactamente. Que Entonces, a ver, técnicamente lo es, por cierto. Sí. sí, sí, ¿A qué te digo que no? Sí, sí. pero justo, este asunto de las masculinidades eh, es más bien un replanteamiento del papel que tenemos los vatos, en función de este movimiento. No es que ataquemos el feminismo como tal, sino cómo es que nosotros también podemos hacer sinergia para que esos límites que apenas empiezan a dibujarse,
o que ya están dibujados, pero que a veces se extralimitan, pues no se llegue a sobrepasarlos de la manera en la que se ha sobrepasado a veces y se caigan en absurdos. Y aquí es donde, por ejemplo, situaciones como cuates como, insisto, el Temach y algunos otros, vienen como a intentar, de una manera bastante absurda y bastante burda, revalorizar el papel de la masculinidad dentro del juego de esta situación que comentaba David, ¿no? De la situación femenino-masculino. ¿Y por qué digo esto? Porque al final de cuentas tampoco es que el señor Temachi y compañía digan cosas que no sabemos, ¿no? O sea, no están abordando nada nuevo o no están aportando nada nuevo de cosas que a final de cuentas Yo no tengo mucho que hayamos hecho, aportar a ¿no? partir de la crítica que estás haciendo, que es razonable y que sí te concuerdo en muchas cosas con lo que estás diciendo, pero también tendríamos que saber por qué llegamos a este punto, ¿no? Date. Y yo creo que el nacimiento de toda esta onda red pilera y McTown y todo ese pedo, viene de la necesidad del hombre de hacer comunidad y de hacer escuchar su versión de los hechos, ¿no? Porque creo que llegamos al extremo de que la cultura predominante se volvió demasiado facilitadora de darle la razón sin, ¿cómo se dice? Sin ningún recoveco a la mujer. ¿Me explico? Entonces, en algunos puntos se llegó al otro extremo de llegar a denuncias falsas, de llegar a exigencias irracionales en muchísimos ámbitos. Entonces, hasta cierto punto es una respuesta natural que el Temach y otros vatos estén tomando o capitalizando a esa audiencia cautiva derivado de su resentimiento porque no han llevado de una manera adecuada emocionalmente toda esta situación, ya es otra cosa, ¿no? Aunque también hay algo ahí que tú dijiste que hay cosas que ya no es que no las sepamos, pero sí hay una parte considerable de hombres que realmente no habían tenido acceso a esta verdad, ¿no? Porque ya estaba mal decir cualquier cosa de la mujer, ¿no? O decir cualquier cosa de la interacción entre hombres y mujeres. Y hasta cierto punto es una necesidad natural que está bien o está mal hecha, esa es otra cosa, es otro asunto que ahorita lo podemos debatir. Adelante, David. Ok, pero creo que para empezar ni siquiera hemos partido de por qué hay una crisis de masculinidad, que después es el tema. Sí, también creo que nos desviamos de eso. Hicimos el brinco como del asunto del feminismo y el patriarcado a las reacciones. Uh-huh. Ahora, en cuanto a quiero hacer una acotación rápida en cuanto a lo del patriarcado, creo que es un concepto mal manejado. Sí, mal interpretado. En los dos sentidos, ¿no? Si bien estoy de acuerdo en que en lo social los conceptos se van adaptando, patriarcado define o definiría una especie de gobierno de minorías en muy alta estima, ¿no? Patriarcal y tirado a lo masculino, pero no necesariamente beneficioso para lo masculino. Uh-huh. Solo dominante en el sentido de que son hombres los que dominan. Sí, porque claro, creo que aquí hay un problema y es de donde parte la crisis y donde parten las reacciones, a mi entender. Uh-huh. El hablar de patriarcado también permite poner a todos los hombres en la misma bolsa. Exacto. ¿No? Uh-huh. Es como ese asunto que yo juego de los gremios, ¿no? En el momento en que si nos permitimos hablar de patriarcado como tal, entonces caemos en el error de como los hombres gobiernan, a todos los hombres les va bien, lo cual no es verdad. No necesariamente, exactamente, sí. No, bueno, yo diría que no, yo quitaría el no necesariamente, no a todos los hombres les va bien. Uh-huh. E históricamente no a todos los hombres les va bien. Antes había, la otra parte del argumento es que siempre a las mujeres les fue peor. Y creo que ahí estoy de acuerdo. O sea, al tener una relación de subordinación en relación con el hombre, si al hombre le iba mal, a la mujer que estaba con ese hombre le iba peor. Sí. Sin embargo, las condiciones han cambiado más o menos a partir del siglo XX. Mediados del siglo XX. En el XIX, pero en el XX fue donde se vieron los cambios. Uh-huh.
Cambios en el sentido en que, y aquí me voy a guiar un poco por lo que dice Ian Morris y por lo que dice Louis Perry, en la medida en que la superioridad física deja de ser tan relevante para la relevancia social, deja de ser, a ver, déjame lo repetir. En la medida en que la superioridad física deja de ser tan importante para la relevancia social, puede haber una revalorización de otros factores. Entiendas en lo intelectual. Y si bien en lo físico sí hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, en lo intelectual no. Ujú. Es a partir de que lo intelectual solo es más importante que las mujeres pueden revalorizarse socialmente. Primero con la Sufragista. ola sufragista, después que el siguiente movimiento duro es en la revolución sexual, ¿no? En Ujú. 60, 70, y luego con esta en la que ya es donde hay procesos intelectuales bien diseñados, o sea, donde los procesos de equidad intelectual están bien diseñados. Si bien puedes encontrar todavía problemas y si bien puedes encontrar inequidades en algunos lados, estos se han reducido a niveles que antes que antes eran impensables. Y pongo un ejemplo, y aclaro, esos ejemplos son de Europa y de Estados Unidos. Sí, del mundo occidental, por tal. Occidental, muy occidental, Ujú. ¿no? Ujú. Probablemente en México no estemos ahí todavía. Pero a nivel de Estados Unidos, ahorita hay más mujeres en las universidades que hombres. Y sin embargo, nadie, o sea, cuando eso nos pareció dramático, cuando fue a la inversa, ahora que son los hombres los que están perdiendo acceso a la educación superior, nadie parece estar interesado en el tema. Ujú. Pero, a ver, yo creo que vamos a acotar una situación ahí. O sea, lleva razón en algunas situaciones, pero, a ver, esta situación en la que precisamente hoy hay quizá más mujeres en algunas naciones estudiando una carrera universitaria que hombres, implica entonces un Estos cambio son de números dinámica. absolutos. Ok, implica entonces un cambio de dinámica. Pero ese cambio de dinámica no implica, bueno, no quiere decir o no se sigue que el hombre haya perdido o el patriarcado haya perdido esa capacidad de dominio sobre el sujeto político, que en este caso es la mujer. Implica que quizá haya cedido en algunas situaciones específicas o en algunos espacios muy, muy acotados, en este caso la educación o en alguna que otra profesión. ¿La También, educación te parece un espacio acotado? Híjole, yo claro. pensé que iba a pelearme con Abraham, pero parece que el tiro va a ser contigo. No Por no supuesto, saben porque, cuánto porque, disfruto esa aseveración. porque más allá, a ver, fuera del mundo occidental, Ujú. por supuesto que estamos hablando de que la educación es un espacio sumamente acotado. O sea, tampoco caigamos en la mentira de occidentalizar absolutamente todo o de homogeneizar el No, pero mundo con estamos base en la hablando. cultura Estamos occidental. hablando Ok, de pero es que Occidente. ¿No? estamos hablando de Occidente, ¿eh? Sí. Occidente Estoy de estamos acuerdo. hablando. Es que esto no pasa en los estados islámicos. Esto Estoy de acuerdo. es un fenómeno occidental y de los occidentalizados. Sí. Sí, Entonces, si es una situación que concierne a ciertas particularidades sociales, de las que nosotros no somos ajenos porque Sí, porque somos un reflejo de eso. somos parte de, aunque estemos en la cola. Que estoy de estemos acuerdo. en la parte tropicalizada del cuento. Estamos en el occidente caliente. Sí. Qué raro se escuchó eso, pero ok, sí. Entiendo esa parte. Los latinos, al fin y al cabo. Exactamente. Sabor. A ver, justo, aquí, insisto, tienes razón. Sin embargo, esto no implica o no se sigue, insisto en mi punto, en que el patriarcado, entendido como este sistema opresor, haya perdido algún tipo de fuerza respecto a la capacidad de dominación. Ok. Y es donde me parece que ahí es donde precisamente están poniendo el acento, no solamente las feministas, sino muchos otros colectivos que van encaminados a señalar esta parte. Y aquí es donde me parece que también se inserta la crisis en este cambio de dinámica que bien señalas, David, es donde precisamente se inserta la crisis de masculinidad. Porque al existir este cambio de dinámica, entonces lo que también existe es una nueva reformulación muy necesaria De acuerdo.
del papel, del los papel roles de masculino, Pero de que los no ha roles de habido. género, por supuesto. Pero el problema es que Es que hay demasiado ruido ideológico que no ha permitido el que se papel, mira, sienten y las Y partes. de ambos lados, ¿eh? Y de Mira, ambos lados. sí, sí, no, o sea, a ver, partamos el hecho de que al menos tú y yo estamos hablando de que debe haber equidad, ¿no? Sí. Y creo que en ese caso incluso Abraham estamos como en ese punto. Ahora, la cuestión, tienes razón en que aquí el problema es la redefinición, pero sí agregaría que si bien ha habido un proceso serio de redefinición de lo femenino, No de lo masculino. no ha habido un ejercicio serio de redefinición de lo masculino. ¿Puedo hacer una acotación ahí? Claro, Dale. Y creo que lo más preocupante y lo más difícil de hacer ver esta crisis es que no hay ningún esfuerzo institucional para reconocerla y no hay ningún canal institucional para darle cauce racional. Estoy Pero es que, Y sí, ese es el problema y eso es lo que genera los Temach y los canales Red Pill. justo le diste al punto. O sea, sí, güey, pero es que la institucionalización es lo último. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo como colectivo para ver qué jodidos es una masculinidad. ¿Por qué? Sí, Porque claro. lo estamos retomando desde las mismas perspectivas y desde las mismas ópticas Sí, estoy de acuerdo que no de puede la ser viable, no es funcional. de la dinámica anterior. No podemos Entonces, regresar al siglo XIX ni al siglo XX. exactamente, güey. Entonces, Estoy de acuerdo. en ese sentido, el discurso de Temach, güey, es sumamente vacío porque en lugar de generar esta sinergia y en lugar de precisamente sumarse a esta nueva dinámica y intentar reconceptualizar el papel de lo masculino dentro de precisamente esta dinámica social en conjunto, no en contraposición, en conjunto con lo femenino y con el feminismo, si tú quieres. Híjole. Es que son diferentes niveles. Espérame, Creo que en este caso. A ver, espérate, deja que acabe Poli y luego vas tú y ya ahorita Sí. yo les hago réplica. Ok. Lo que están haciendo los temachitos, en realidad, güey, es retomar esos conceptos anteriores a esta nueva dinámica que señala David y como darles una limpiadita. Mételos a bañar y vuélvelos a sacar, güey, y te lo vuelvo a argumentar desde otro punto de vista, pero en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde nosotros como vatos, güey, en este intento quizá de como comunidad masculina, intentando redefinir qué es la masculinidad, nos estamos perdiendo precisamente con las voces de estos cabrones en intentar decir, pues es que, o sea, sí, porque a final de cuentas, esto que me está diciendo este cabrón es algo que yo conozco, es algo que a final de cuentas ya es muy común a mis conductas, es muy común a lo que yo deseo. Sin embargo, güey, estamos repitiendo exactamente los mismos patrones que nos llevaron a esa crisis. Pero es que también hay que entender que es un proceso y en este proceso, lamentablemente, como pasa en muchas otras coyunturas, siempre la sociedad tiende a ser más famoso al que menos contenido de valor ofrece, ¿no? Dilo como es, güey. Más famoso al más pendejo, güey. Sí, o sea, no, yo creo que no hay necesidad de denostar lo que hace el Temach porque hasta cierto punto. Está bien, estás en tu derecho, pero yo creo que a la larga es el inicio de algo, que hasta cierto punto también los lleva a cosas extremas y que no deberían de ser. Está bien, es entendible, pero como lo dije desde un principio, es una respuesta natural y casi lógica a la falta de canales institucionales para que se haga viable el ejercer un nuevo rol de género y el esclarecer realmente cómo se va a ejercer la masculinidad del siglo XXI, ¿no? Y es necesario que haya este tipo de personajes, aunque no nos gusten, y aunque lleguen a un punto irracional y pseudointelectual, pero tarde o temprano. Mira, de nosotros no vas a estar hablando. Por eso, pero esta realidad, por ejemplo. Deja los pseudointelectuales en paz. Por eso, esta realidad del siglo XXI en la que ya no puedes traer los valores del siglo XIX va a terminar chocando con esta multiplicidad de gente que está siguiendo el Temach. O sea, va a terminar. Esa realidad va a terminar chocando con estos seguidores irracionales y en algún momento van a tener que seguir buscando respuestas y van a tener que seguir tratando de construir una comunidad masculina que realmente construya y redefina este rol, ¿no? Mira, tristemente estoy un poco del lado de Abraham en este caso. Porque... Ya, bésalo. No, es que el redpileo entendiéndose, o sea, todos estos fenómenos
mediáticos, bueno, más bien de medios alternativos que se han generado alrededor de redefinir lo masculino, pero a razón de la masculinidad clásica, son productos de las ausencias de otras alternativas. O de la incapacidad de crearlas, güey. ¿Qué chingados estoy diciendo, Poli? No me No, eches. está bueno. O sea, que la... no hay otras, o sea, no hay alternativas. O sea, estamos hablando por ejemplo, no sé, de esto de las masculinidades deconstruidas, ¿no? Pero tampoco nadie sabe qué es una masculinidad deconstruida. Y Sí, tampoco eso sabemos te lo que tampoco sabemos qué tan funcionales son. Exacto. ¿No? Lo que hace gente, porque yo a Temach apenas desde la vez pasada que hablaron de él busqué un par de videos, no me parece lo más tóxico que haya. Ajá. No me parece particularmente sano porque tiene unas dicotomías de confrontación, pero para ser honestos, el 80% de los feminismos también son, son dinámicas de confrontación. Entonces, como lo platicamos y de hecho tú lo dijiste en su momento, todas estas cuestiones de reacción masculina son reacciones a un feminismo que no sabe qué hacer con los hombres. Ajá. A un feminismo en cualquier dimensión que quiera, sea feminismo entendido como mujeres o sea feminismo entendido como este abanico más amplio de identidades, ¿no? Porque todas se pueden enmarcar de algún modo u otro dentro de lo que entendemos como feminismo, ya no sé en qué generación están, ¿no? Pero digamos tercera, cuarta generación. Sin embargo, todos estos feminismos, si bien te pueden ayudar a reentenderte si eres queer o si eres trans o si eres no binario o si eres lo que tú quieras, no hay ningún intento y no hay ningún interés en ayudar a redefinir lo masculino desde lo masculino. Justo. O sea, porque sí está muy bien que te redefinas como soy hombre, pero soy no binario, está perfecto. Y hay muchas herramientas para que te redefinas. Buenas o malas, no lo sé, no es el tema. Pero nadie se ha tomado en serio generar estrategias o un marco teórico o un plan sobre cómo puedes redefinir lo masculino desde lo masculino, entendiéndose hombres que se entienden heterosexuales y que tienen una relación razonablemente positiva con esa heterosexualidad y con todo lo que implica otra vez el mar de testosterona que cargamos hasta como los 45 o 50, que te definen de ciertas maneras. Porque esa testosterona te hace pensar cosas que de otro modo tal vez no pensarías. Si tienes la testosterona baja, no estás pensando en pelearte con el mundo. Sí, no. Si tienes la testosterona baja, no estás viendo a todas las mujeres como objetos de placer porque no tienes esa necesidad. El problema es que esto es algo interno, es algo inherente. Y no hemos visto cómo redefinirlo y no hemos visto cómo encauzarlo. Por eso los Temach en México y los Fresh and Fit en Estados Unidos o el Andrew Tate, de los pocos ejemplos que hubo serios fue Peterson, Jordan Peterson. Y se cansaron de vapulearlo. Hasta creo que la licencia de psicólogo se lo quitó. Está un poquito loco, sí, pero estaba haciendo un intento serio de redefinir lo masculino en términos positivos. ¿Cuál es el problema? Y tú lo dijiste, pero no lo hemos, en realidad estamos hablando como vagamente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hay una crisis de lo masculino? Porque durante la mayor parte de la historia, historia como tal, de la que tenemos registros, la fuerza motora de la sociedad fue masculina. Los roles femeninos o los roles alternativos estaban subordinados a puestos secundarios. ¿Puedes encontrar grandes figuras femeninas? Sí, ese no es el tema. Pero son casos aislados. Pero son casos aislados. ¿Por qué no hay historia de las mujeres? Porque las mujeres estaban haciendo roles que eran muy importantes y que eran significativos, porque si no, no hay sociedad, pero no estaban al frente. ¿Quién estaba al frente? La reina Isabel, Cleopatra, pero son ejemplos dramáticos y extremos. Por eso el feminismo alega mucho por una historia de la cotidianidad de repente, porque es la única forma en la que puedes reivindicar lo femenino o lo ser mujer, por si no les gusta lo femenino, en periodos históricos donde estaban subordinadas a roles fundamentalmente de casa. Y de crianza. Y de crianza. Sin embargo, lo masculino habían sido roles fundamentalmente dominantes. Porque aun si estabas en la fábrica, tú llegabas y ponías el dinero. Y eso ya te ponía un rol por encima de la pareja que tuvieras.
Eso se ha ido perdiendo o se ha ido acotando. ¿Por qué? Porque si antes tenías que pelear con puros otros hombres para irte a la universidad, ahora tienes que pelear con mujeres. Y peor aún Claro. si eran sistemas, no sé, Estados Unidos, Europa, que eran lugares fundamentalmente blancos o de dominio blanco, cuando minorías pueden entrar a las universidades, pues los lugares están más peleados. Pero nadie nos ha enseñado a redefinir esa parte. Y antes de darles la palabra, no me acuerdo quién es una mujer, y creo que es feminista, hay un video chiquito, donde decía que el feminismo había encontrado ya sus límites hasta que las mujeres no encontraran atractivos a hombres que fueran buenos amos de casa. Exactamente. Porque Tristemente. si quieres tener familia, pero eres una mujer de éxito, pues tienes de dos, o te consigues otro güey de mucho éxito en el cual siempre va a haber un cierto nivel de competencia. Y en el que siempre van a poder pagarse servicio en la casa. O te consigues un vato que quiera ser amo de casa y ser papá de tiempo completo, pero entonces te toca respetarlo, admirarlo por eso y pagarle. Uh-huh. Como los hombres que en teoría quieren tener familia, buscan una mujer que quiera ser ama de casa, que quiera ser mamá de tiempo completo, y deberían, hipotéticamente, admirarla y respetarla por eso. Sí. En Y los pagarle. hombres Sí, obvio. Sí, que estoy de acuerdo, y ese es un buen punto, pero que y ya, bueno, ya termino con esa parte. Si los hombres quieren mamás de tiempo completo, se chingan y les pagan. Uh-huh. Sí. Porque en este mundo actual lo que está haciendo es, a la mujer que está diciendo, ok, güey, yo me voy a encargar de la casa, le estás generando un hándicap horrible a la hora de que tú decidas conseguirte un modelo de 25 y la quieras aventar a la calle. Pero lo mismo debe de ser válido si estamos hablando de una relación inversa donde la mujer es la que va a generar el dinero y el hombre se va a quedar en casa. Lo justo es justo. Uh-huh. Y lo que es parejo no es chipotudo. Cedo la palabra. Sí, y básicamente yo creo que sí hay un sesgo enorme en muchos de estos canales que están tratando estos temas red pileros y estos temas, pero creo que se hace necesidad en base a que, o con base a que los hombres no han tenido en esta última etapa de la posmodernidad esa oportunidad de desahogar sus penas, ¿no? Y tampoco un árbol. y tampoco es como el hecho de victimizarse y ya, ¿no? Porque también esa es una de las partes más peligrosas de exacerbar los ánimos de los redpileros, ¿no? ¿Qué tiene el sí. Que pueden llegar a un extremo de ¿cómo se dice? Al otro extremo de llegar al odio y al narcisismo del hombre, ¿no? De decir todas son iguales y todo eso. Y prácticamente lo que ha hecho, un espejo de lo que ha hecho el feminismo radical, ¿no? Irracional. Y eso tampoco es correcto. Pero digamos que son daños colaterales necesarios para llegar a esa construcción institucional de la que tanto estamos hablando en este momento, ¿no? Y creo que con base a eso deberíamos ser capaces ya como adultos de tener forma de negociar esas diferencias, ¿no? De, ok, tú eres mujer, quieres estudiar, quieres hacer esto, está bien, pero tenemos que ponernos de acuerdo si queremos hijos, si queremos crear a alguien con ciertas capacidades ya económicas, etcétera, etcétera, pues hay que ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer, porque no puede ir nada más la balanza de un lado o hacia el otro. No puede una sola persona cargar todo, ¿no? Y se supone que para eso era la funcionalidad en el mundo moderno de vivir en pareja, en matrimonio, ¿no? Y ese es el sentido de que se está terminando en esta realidad posmoderna, mientras no lleguemos a ese acuerdo, no tengamos esa capacidad como adultos de sentarnos a negociar esas diferencias. Bueno, ok, tenemos tema para la siguiente vez, el matrimonio como un anacronismo. Sí, claro. Okay, está bien, le entro, jalo. Está interesante, sí, okay, sí. Poli, ¿tú qué tienes que decir? No sé, porque en este caso tú eres la posición más extrema. Así de puta madre, tú que ya te divorciaste, no, ¿verdad? Perdón, no estamos hablando de eso. Pues mira. Tú sí te quemaste, papi. Sí, güey, no. Es que empezaron a hablar de matrimonio y como que me dio cosita. Entonces, perdón. Te salió una costra, ¿no? Sí. Chale, güey. Pero mira, a ver,
O sea, sí, esta parte que mencionan tienen razón. Sin embargo, y aquí es donde yo pongo el acento. Creo que no hay voluntad, para empezar, de reconocernos como comunidad, que es uno de los problemas que tenemos bien canijos. O sea, para Es que empezar desde ahí. no es políticamente capitalizable eso. O sea, en este momento nadie quiere aventarse ese trompo a la mochila porque saben Más allá de que que el mame no se les sea. va a acabar y van a terminar funados y no va a Sí, haber ningún esfuerzo justo. institucional válido y viable, pues. Más allá, güey, de que no sea políticamente capitalizable, a mí me parece que eso viene después. No tenemos la. O sea, somos capaces, güey, si quieres, filtrear entre vatos, güey, y jotear cada 5 minutos si tú quieres, y todo ese pedo. Pero más allá de eso, creo que no tenemos la capacidad de reconocernos como comunidad. No sé si es por falta de interés o porque realmente existe ahí una situación, si tú quieres, pues medio psicológica, quizá. Ahí sí hay El, una parte tóxica de la masculinidad que ajá, tiene ¿no? que ser erradicada porque es la parte en la que no tienes derecho a mostrar tu debilidad y tu vulnerabilidad Justo, güey. emocional. Y ahí estoy de Justo. acuerdo completamente con eso, pero también por eso creo que no es correcto lo que estabas haciendo ahorita con el tema de hacer esos juicios de valor, porque Para a mí sí es pesar de un que sea, pendejazo, güey. espérame, sí, estoy de acuerdo y sé por qué lo opinas, sé por qué dices eso, pero creo que es un esfuerzo muy primitivo, si tú quieres, de tratar de llevar a eso a la práctica. El Y pedo, nadie güey. lo está haciendo. Estamos tan jodidos que es el único pendejo que está logrando medio hacer algo. O sea, sí, pero como dice David, güey, lo está, y quizá a lo mejor lo estoy parafraseando mal. El enfoque no es el correcto. Sí, te estoy ¿Por qué, diciendo que güey? es primitivo. Espérame, sí. Pero, güey, eso que está haciendo Temach también es tiempo perdido, güey. Porque al final de No cuentas creo vamos que a. sea tiempo perdido, porque Espérame. inevitablemente eso va a llevar a generar más dudas y más No preguntas y a tratar de necesariamente, encontrar güey. más soluciones. Tan no ha generado esa sinergia que seguimos aquí tratando de definir, güey, qué chingados es la masculinidad Bueno, es que en eso, estos, ¿no? En bueno, estos es que nuevos eso no lo iba a tiempos. hacer, eso no lo iba a hacer de match, güey. Me queda Y es claro que que no. aparte Trabajo no es más nada serio. más le toca a él, nos toca a todos, güey. No, pero Es justo. a ver, Dale. es que creo que, mira, y a mí, claro, a mí no me gusta el asunto red pilero, que quiere decir como el red pill es como la oposición al feminismo, ¿no? Donde revaloriza, o sea, pero es una revalorización un poco absurda y anacrónica del hombre, porque es siempre a razón de lo anterior. Aunque metan algunos detallitos modernos, es una revalorización de lo anterior. Y sí insisto en que eso ocurre porque me estoy desvaneciendo en mi computadora, perdón. Eso ocurre porque No te acerques a la luz. no hay otras opciones. Es que su cámara trae No hay, trip por eso. no hay opciones ni teóricas ni prácticas que le digan a un chavito, porque esta es la parte que creo que tú no, y aclaro, yo no soy fan ni del Red Pill, ni del MTOW, ni de los Sigmas, ni nada de eso. Pero ¿por qué existen y por qué llaman la atención? Porque no es para ti, Poli. Para el caso no es para Abraham ni para mí. Es para el chavito que creció en una casa nada más con la mamá. Que no tiene un margen masculino que seguir. Ajá, que no tiene ningún referente masculino medianamente positivo. Y que de repente se encuentra estos vatos que sí, a lo mejor la mitad del discurso es muy negativo, pero la otra mitad es, tienes que hacer ejercicio. O sea, tienes que estudiar o ser productivo de algún modo. Tienes que tener trabajo, porque si no, ni te van a respetar, ni te van a pelar. Y eso no deja de ser verdad ahorita, al menos si eres hombre. Creo que también si eres mujer. Porque parte del problema de esos redpileros es que la mujer es así. Y es que los hombres no somos así. No. O sea, es que no nos importa a los hombres si la mujer gana bien o no. Pues, güey, si vas a formar una familia, sí te importa. Te tiene que importar. Salvo que tengas la cantidad de dinero suficiente para mantenerla. Entonces ya te importan otras cosas. Pero para una persona común y corriente sí te importa. No quieres que sea multimillonaria, pero te importa si puedes contar con su salario para pagar el depa que sacaste. Sí, tiene esa capacidad de estabilización, ¿no? Pero en esencia, no nos está hablando a nosotros. Bien que mal nosotros hemos tenido referentes masculinos positivos.
con los extras que tú quieras, ¿no? Pero gente que te decía, es que esto se hace, esto no se hace, tienes que portarte así, tienes que ser... O sea, ¿qué era la masculinidad? Al menos a mí me lo enseñaron así, ¿no? Feo, fuerte y formal. Exacto. Sí. Pues yo salí bien en lo feo. Soy medianamente formal, ¿no? Pero eso era ser masculino. Era tener fuerza para proteger y para trabajar. Ujú. Tener la formalidad, que quiere decir que un hombre no rompe su palabra. Ujú. ¿No? Porque eso a mí me lo enseñaron desde chiquito. No rompes tu palabra y no violentas a la gente que es menos fuerte que tú. Justo, ajá. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de lo que platicamos, lo que yo les dije de la caballerosidad en su momento. Ujú. Tenía ¿no? una razón de ser, ¿no? Tenía una razón de ser. Todo esto tenía una razón de ser. En el sentido de un buen hombre era eso. Pero muchísima gente, por cuestiones sociales, por cuestiones de malas decisiones, por cuestiones de que si bien la mujer se fue en una dirección, cuando le soltaron las riendas, los hombres se fueron en otra y en una bastante mala, porque tenemos una cantidad de padres ausentes que es brutal. Ujú. Esa es otra parte que sí nos tenemos que ser responsables como género. Claro, y todos estos gurús de lo masculino le están hablando al resultado de esas decisiones y de esos procesos. Exactamente. ¿Es positivo? No, o cuando menos no del todo. Pero al menos alguien les está diciendo, tienes que hacerte responsable. Tienes que hacerte responsable primero de ti mismo. Y no puedes estar viviendo tu vida con base a tus emociones exacerbadas o permitiendo que tus emociones controlen tus acciones. Y eso no es malo. ¿Por qué tenemos gurús? Porque no tenemos papás. Exacto. Porque los que tuvimos papás medianamente decentes o muy decentes nos enseñaron eso de chiquitos. Uh-huh. Y así has hecho muchas estupideces y te quedó grabado. Uh-huh. Esta gente le está hablando a la generación que no tuvo papás. Exacto. Son un chingo. Y que además la mamá, se queda sola, es una chinga. Sí. Ya claro, seas mamá o papá soltero, aquí va por los dos lados. ¿No? Y si eres papá y tienes hijos, a lo mejor haces un trabajo decente. Pero si eres papá y tienes hijas, va a estar más cabrón. Uh-huh. Si eres mamá y tienes hijas, a lo mejor haces un trabajo más decente, porque sabes los códigos. Pero si eres mamá y tienes hijos, el trabajo está más complicado, porque los códigos de los hombres con hombres y de las mujeres con mujeres son muy distintos. Al menos en términos de heterosexualidad. Y al menos en el punto de decir exactamente o de tratar de ejemplificar como padre, ya siendo una madre soltera, realmente cómo vive ciertos procesos un hombre. Eso es muy difícil de llevar en la praxis. Porque tú como madre los viviste el otro lado, viviste el lado negativo de esos procesos. Uh-huh. Y si tienes un hijo, tienes que enseñarle a navegar los lados negativos que él tendría, no los que tú tuviste. Uh-huh. Pero, ok, llevamos 43 minutos. Caballeros. Yo creo que ya estamos como definiendo realmente el asunto de la crisis y creo que podemos ya dar ciertas conclusiones. Sí. Todavía da más carnita para el asunto del matrimonio y su funcionalidad sí vamos a o anacronicidad en el siglo XXI, ¿no? Ok, ¿qué les parece que ahorita que cerremos hablamos un par de minutos y nos dan chance, la gente de Ciudadanos y Punto? Okay, hablamos un segundo nosotros uh-huh. y pues arranquémonos con las conclusiones. Perfecto. Adelante, señores. Abramovich, por favor, camarada. Bueno, yo creo que sí es muy importante que no infravaloremos lo que es el intento que se está llevando a cabo en este momento. Con todos sus asegúnes, sí es muy necesario ser críticos con cómo se están haciendo las cosas, pero tampoco hay que negar su utilidad y su funcionalidad en este momento, porque sí tenemos esa necesidad de que haya un canal y una comunidad de lo masculino. Que tengamos muchos personajes aprovechándose del público cautivo, sí, y hay esa necesidad de ser críticos y de estar así encima de ellos. Y también necesitamos nosotros tener pantalones para tratar de tender esos puentes, ya sea con la comunidad masculina y también con la comunidad femenina.
porque tenemos que convertirnos en los adultos que se necesitan en esta sociedad para ponernos de acuerdo. Eso es lo que se necesita. No sabes cómo me pone de malas estar de acuerdo contigo. Óigame más. De facho a facho. Es un facho de closet, nada más que ahora no soy puedes facho. estar. No, fíjate que para que veas cómo soy honesto, yo sí tengo una beta muy facha, pero de miedo. Sí, sí, sí. Es el haber leído y no querer esos resultados lo que me hace no ser facho. Sí, 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 claro, claro. O sea, yo tengo una beta muy, o sea, que a mí me espanta. En Sí, términos sí, de lo atractivo que puede ser lo radical y lo autoritario. Ajá. Pero como los resultados que yo veo en la historia no son los que yo quiero, por eso le tengo miedo. sí, claro, claro. Ahora, ¿quién va con conclusiones? Regresando al tema. Adelante, si quieres, yo cierro. Ok, entonces, uno, porque esa parte no la dije. El concepto de crisis de masculinidad yo la encontré leyendo artículos académicos desde los 70s, que es más o menos donde el feminismo logra el quiebre y acceso a áreas que estaban muy contenidas. Ujú. Entiéndase academia, entiéndase negocios, ¿no? No en las, porque también es cierto, el feminismo no necesariamente clama porque haya igualdad de albañilas que de albañilos, ¿no? Lo que quieren es también, Albañiles. ¿no? O Que sí hay, sí hay. No, sí hay. O sea, mira, yo en alguna ocasión cuando estaban estos pleitos alguien ponía, se buscan 20 mujeres para bajar un camión y yo se les puse, sí las consigues, Sí. ¿no? Porque estamos haciendo una guerra un poco estúpida entre las chicas de la universidad que no lo harían contra las señoras que se agarran. ¿Cuánto me pagas? La necesidad de tragar no distingue Sí. género. O sea, ¿cuánto me vas a pagar por descargarlo? Te lo descargo. Sí, ¿no? Si eso me cubre el día, te lo descargo. O sea, no, el punto no es no es hacia las personas que trabajan, es hacia las fantasías que a veces generamos desde la teoría. Ajá. Sí, claro. Porque, insisto, yo siempre lo he dicho, el límite de la filosofía es la realidad. Sí. Otro día hacemos un qué tema sobre chulada. eso, Poli. Qué chulada. Para mí el límite de la filosofía Amanecimos es la, bravos, ¿eh? Ahora para sí mí el viene límite de dando a la todos con filosofía es todo. la realidad. Entonces, Sí, hoy sí. ¿qué necesitamos? Sí, aprender a definir lo masculino como que no solamente es proveedor y protector. Ujú. ¿Hay un elemento? Probablemente sí. ¿Hay incluso una cuestión genética? Probablemente sí. Así como en la mujer hay un elemento que es más de cuidado, que tienden mucho al cuidado. Supongo que es porque, o sea, tiene que venir carburado en el sistema materno. ¿Es todo lo que pueden hacer? No. Pero tenemos que redefinir que no es solamente proveer y proteger y no es solamente cuidar. La segunda parte ya está hecha. La primera parte no la hemos redefinido bien. Porque todavía a un hombre que no sabe qué hacer con su vida le decimos vago. Ujú. A una chica que no sabe qué hacer con su vida se está descubriendo. Y esos excesos nos generan problemas. Sí. Sí. Entonces, si estamos buscando equidad, la equidad es pareja. Y es problemas de perspectiva también. Y tenemos que encontrar cómo decirle al hombre, una de dos, o todos nos vamos a chingar de manera cuasi militar, o si todos podemos experimentar y regarla, también nosotros podemos experimentar y regarla. Ujú. Sí, claro. Sin los castigos, no con la libertad teórica que el feminismo dice que el hombre tiene, sino con las verdaderas consecuencias que tienes como hombre promedio. Sí. Si hay una estigmatización social, en caso si no eres una persona de bien, si hay una estigmatización social si vives con tus papás después, digo, estas últimas generaciones lo han roto un poco, pero si hay una estigmatización social con el hecho de no poderte valer por ti mismo. Sí. Ujú. Con el hecho de ser si vives en pareja, de no ser el que más gana. Sí. Sí. Porque no es necesariamente el hombre el que dice, es que gano menos. La sociedad te dice, tú ganas menos. Entonces, Justo. tenemos que permitir que lo masculino se redefina de una manera positiva. Eso implica también dejar de atacar lo masculino. Exactamente. Reconocer que si hay elementos que se prestan al exceso y que serían tóxicos, fundamentalmente resolverlo todo de manera agresiva, porque ese es un mal de lo masculino, porque es un mal de la testosterona. Pero permitir que hay gustos y que hay intereses y que hay necesidades que no comparte el hombre como hetero con la mujer o con los queer
o con los trans, o con los no binarios. Y que también tienes derecho a esos espacios, y esa definición, y ese tipo de convivencia. Claro. Porque solo así vamos a tener una situación en la que a lo mejor el hombre es panadero y la mujer es directora general. Pero no va a haber una estigmatización social por eso, que ahorita sí la hay. Y bueno, ya, Poli. Hay que decirlo a las altas y las claras. El feminismo como movimiento hizo un cambio de dinámica, en la que literal, como bien hemos mencionado aquí, dejó huérfano al hombre en tanto su identidad. O sea, eso hay que dejarlo clarísimo. No te lo discuto. ¿No? Sin embargo, aquí es donde precisamente está el trabajo que me parece que no hemos hecho, que no hemos logrado hacer. El rehacer esa identidad. Quizás desde Abraham, tomando lo que dice Abraham, el intento de Temachi y estos cabrones es como precisamente eso, un intento por revalorizar la figura de la masculinidad. Quizá desde una óptica demasiado equivocada para algunos, a lo mejor otras no tanto, o algunos demasiado acertada. Pero ya alcanzo a entender el argumento de Abraham cuando decía, es un intento que de alguna u otra manera te va a llevar como a empezar a cuestionarte esta necesidad de redefinirte como comunidad en un principio, y a partir de ahí ya del reconocimiento como tal, ahora sí, vamos a ponernos de acuerdo, cabrones. ¿Qué necesitamos hacer para hacer sinergia junto con lo que está sucediendo? Porque en este sentido ya ni se trata, como también lo menciona bien David, no se trata de ver pues quién la tiene más grande, si los nuevos cabrones que intentan redefinir la masculinidad o el feminismo, ¿no? Sino cómo ambos en algún momento se llegan a tocar y se llegan a poner de acuerdo con respecto al papel y la dinámica que deben jugar ambas posiciones dentro de todo el entramado social, que es ahí donde me parece que en realidad estamos también fallando y tenemos esa gran falencia, en ambos lados, porque en ambos lados hay esos extremos tan cabrones, bien radicales, ¿no? Entonces, creo que el problema de la nueva masculinidad y su crisis es que en realidad no sabemos y no hemos sabido cómo ponernos de acuerdo ya desde el reconocimiento como comunidad y ya después en la conceptualización de esa masculinidad y en la sinergia que debemos generar junto con los otros movimientos que precisamente crearon esa dinámica en la que hoy estamos metidos y de la cual no hemos sabido salir por propio pie, ¿no? Forzosamente necesitamos, y hay que decirlo, y a lo mejor me van a decir, güey, estás pendejo. O sea, sí, pero no sé qué no sé qué vas a decir. A lo mejor, muchas de las ocasiones, me parece que también estamos intentando redefinir esa masculinidad desde la propia teoría feminista, y aunque digamos que no, a veces sí solemos caer en eso, y no hemos sido tampoco capaces de crear nuestro propio cuerpo teórico en el que intentemos definir la masculinidad desde esa parte estructurada, si tú quieres, de una manera científica, ¿no? O sea, y en ese sentido, pues estamos jodidos. O sea, por donde quiera que le veamos, no vamos a encontrar ese punto. Sí, es algo necesario, pero creo que eso va a ser lo último que va a pasar. Sí. En todo ese proceso. O sea, sí, y creo que sí va a pasar, pero como los hombres somos más de hechos y de llevar a la acción, creo que primero tiene que pasar ciertos mecanismos y ciertos procesos en la realidad para que realmente eso pase en la academia. Claro, y a final de cuentas, yo promulgaría más que por la necesidad de generar un nuevo concepto de masculinidad, sí, pero creo que lo más necesario es generar esa masculinidad, es decir, una masculinidad ética, en la cual podamos tener la responsabilidad efectiva con el otro y tener la capacidad de decir, güey, perdón, la cagué, esta es mi emoción, me siento así, y asado, bla, bla, bla. La reconozco, la gestiono y me hago cargo y me hago responsable de lo que yo estoy sintiendo. Bueno, y dejo de victimizarme. No es un asunto, creo, de género. Yo creo que para todos nos toca una o sea, sí, pero justo desde ahí estamos tomando, o yo retomo la necesidad de generar esa masculinidad ética. O sea, porque muchas de las ocasiones no lo hacemos. Sí, porque los Red Pillars tienden mucho a generalizar y a llegar al punto de quiebre emocional en el discurso que generan, ¿no? Exactamente. Pues bueno, señores,
Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Saludos a Tamaulipas, quien quede vivo por allá. Y también, cómo no, a Sudán del Sur, que nos escuchan Por si alguien activamente. sigue vivo por allá. Sobre si alguien sigue vivo por allá. Saludos a todos, cuídense mucho. Y como diría el buen David, si un vato no tiene la... ¿Cómo dijiste, güey? Si un güey no tiene la capacidad de salir de su casa, ¿le llamas flojo? ¿Cómo dijiste? Vago. Ah, vago. Bueno, si un cuate no encuentra qué hacer a sus 62 años, se le llama AMLO. Por lo demás, señores, cuídense mucho. Gracias por escucharnos nuevamente en Nostromo Podcast. Y los estamos viendo la próxima semana. Los dejamos un enorme saludo. Cuídense. Hasta pronto.